Células. Hablaremos de las células, específicamente las células dendríticas o las células DC. Las células dendríticas hacen parte del grupo de las células presentadoras de antígeno o conocidas como las APC. Las células presentadoras de antígeno son de tres tipos, dependiendo de donde leen, pero normalmente hablan de los linfocitos B, los macrófagos y los propios células dendríticas. ¿Listo? Cuando hablamos de que los macrófagos son presentadoras de antígeno, no recuerdo si en la parte del video de macrófagos lo nombré, pero tienen la capacidad de presentar antígenos, es decir, tienen la capacidad de degradar diferentes tipos de antígenos y presentarlos claramente. Generalidades sobre lo que es las células dendríticas es que, pues esto toca memorizárselo, pero es poco relevante, pero porque lo nombraron, que hay un factor, ¿sí?, como una citoquina que induce la producción de estas células, que es la FLT3L o FIT3L. La verdad, pues lo nombraron, no lo veo relevante, pero pues bueno. Y importante conocer que hay diferentes tipos de células dendríticas. Tenemos las células, por ejemplo, las de Langerhans. Tenemos las células plasmocitoides y las inflamatorias. Estas células van a tener diferentes tipos de afinidades, es decir, y de funcionalidades, claramente. Tenemos células que permiten la presentación de mejor manera, como pueden ser las células de Langerhans, al resto. También tenemos la función especializada, por ejemplo, de las plasmocitoides, que lo que hacen es sintetizar más que todo interferón del tipo 1, ¿sí? O sea, alfa y beta. Y la inflamatoria, que lo que hace es sintetizar proteínas inflamatorias. ¿Listo? Es decir, IL-1, IL-6, IL-12, 18 y TNF-alfa. Una vez entendido esto, la funcionalidad que tienen las células dendríticas es que les permite lo que es reconocer diferentes tipos de cualquier tipo de patrón molecular. ¿Listo? Por eso es muy importante, y junto con los macrófagos son los que más PRRs tienen, es decir, los receptores de reconocimiento de patrones son increíblemente en grandes cantidades a comparado con, por ejemplo, otras células, por ejemplo, un eosinófilo, un basófilo. El macrófago y las de células dendríticas tienen demasiados receptores para detectar diferentes tipos de patrones moleculares, como pueden ser, sean virales, sean tumorales, sean de las propias vacunas, sean de las propias bacterias, toxinas, alérgenos y demás. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede o qué le confiere el hecho a la célula dendrítica que le permite presentar estos antígenos? Y es muy sencillo. Cuando hablamos de la presentación de antígenos, estamos haciendo referencia a que tienen la capacidad de internalizar y de procesar diferentes moléculas. Es decir, si encuentra, por ejemplo, algún tipo de patrón molecular viral o tumoral, o encuentra alguna especie, digamos, de RNA o de virus atenuado en una vacuna, lo que hace la célula dendrítica es fagocita aquel tipo de patrón molecular, pues lo induce por los receptores, por los PRRs, y dentro lo que va a hacer es degradarlo a péptidos, es decir, lo degrada a péptidos a tal punto que lo que le permite hacer es simplemente quedarse con lo importante, ¿sí? Con lo que la célula considera, entre muchos términos que simplifican toda la función, internalizarlo, procesarlo, digerirlo, entre comillas, y lo que hace es dejar ciertas porciones de aquellos péptidos que son importantes. ¿Listo? ¿Qué sucede? Lo que va a hacer la célula dendrítica es que cuando lo degrada, lo va a presentar. ¿Listo? Lo tiene que presentar en su superficie. Y la única manera para permitir digamos, presentar aquel tipo de antígeno es permitiendo lo que sería la propia molécula que se llama la MHC. ¿Listo? Entonces tenemos MHC tipo 1 y, por ejemplo, acá tenemos otra MHC tipo 2. La MHC tipo 1 ya la habíamos hablado anteriormente, especialmente con el tema de la célula NK, que permite una activación o inhibición si hay muchos activadores o si hay una alteración en el MHC. Pero como todas las células expresan MHC,
la célula dendrítica principalmente aprovecha lo que sería esta posibilidad de que en su membrana y en su estructura tiene demasiadas moléculas MHC tipo 1 o tipo 2, y lo que hace es agarrar estos diferentes tipos de antígenos y los expresa, ¿sí? Todos estos patrones los expresa para luego ir a estimular a la respuesta inmune adaptativa para permitir lo que sería aquella función, ¿listo? Entonces esta célula va a viajar principalmente a lo que sería el nódulo linfático más cercano, que es donde se encuentran diferentes tipos de células como los linfocitos T. Entonces pueden ser linfocitos T de memoria o linfocitos T vírgenes, y estos linfocitos T de memoria o T vírgenes van a estar ahí esperando a que le entreguen, o sea, estos serían los TCR, y estarían esperando a que le entreguen aquel antígeno, ¿listo? A que se lo expongan. Entonces lo que hace esta célula es viajar hasta lo que sería el propio ganglio o nódulo linfático, y lo que hace es entregarle, reconocerlo, y permitir la activación del linfocito T que genere reconocimiento, expansión clonal, diferenciación, y luego ya viajan. ¿Listo? Esa es la función principal que tiene las células dendríticas, presentar antígenos, pero no es la única función que tiene. Como ya dijimos, permite lo que es la síntesis de interferones, por ejemplo, tipo 1 en el caso de las plasmocitoides, o en las inflamatorias permitir la liberación de citoquinas como las proinflamatorias. Pero entonces en este caso es cuando nosotros hablamos de listo, perfecto. Le dice a los linfocitos que se activen en el ganglio, ¿listo? Imaginemos que la lesión es acá, ¿sí? Acá está la lesión. Esta es una ruta sanguínea y por acá está el ganglio más cercano, el nódulo linfático más cercano. Lo que va a suceder es que si acá está la célula dendrítica que reconoce, ¿sí? Por ejemplo la de Langerhans, lo que va a hacer ella es internalizar, procesar, expresar, presentar, y va a viajar hasta el ganglio o el nódulo linfático más cercano y lo va a presentar. Y cuando lo presente, los linfocitos T, que es lo que estamos viendo, acá, van a reconocer aquel epítope específico, van a activarse, van a proliferar o expansión clonal y van a diferenciarse en de memoria y en plasmocitos, bueno, en este caso serían citotóxicas o efectoras, y luego van mediante gradiente, van a viajar hacia el lugar de lesión. ¿Listo? Entonces cuando los linfocitos T llegan acá, ¿qué pasa? Las células dendríticas tienen la función de migrar hacia el nódulo más cercano, y los linfocitos T que están activos, o sea los efectores, sea los CTL o los efectores por TCD4, lo que sucede, principalmente los TCL, lo que sucede es que estos van a viajar hacia el lugar de la lesión, pero necesitan reconocer de nuevo. Y el reconocimiento, recordemos, se da porque la célula dendrítica le dice y le lleva y le presenta el antígeno, porque son perezosas. Entonces, acá sucede lo mismo. Lo que sucede es que como la célula dendrítica ya no está, necesita a alguien que le permita presentarle el antígeno de nuevo para que el linfocito te diga, bueno, acá sí es, aquí sí debo atacar. Entonces ahí es cuando viene la función del macrófago. Entonces el macrófago, diferente a la célula dendrítica, lo que hace es que presenta antígenos, sí, al igual que este, pero la célula dendrítica se retira de la ecuación y va hacia el nódulo linfático más cercano. Por el contrario, el macrófago se queda ahí, en el tejido, ¿sí? Porque también su función es fagocitar, pero él presenta el antígeno con la razón y con la función de que principalmente cuando venga el linfocito T que fue activado por la célula dendrítica que fue hasta donde él estaba, luego el linfocito T llega al lugar de la lesión y el macrófago lo que hace pues es, le dice, mira, ve, te presento de nuevo el antígeno para que estés seguro de que es aquí y ataca. Entonces por eso esa función es importante, por eso las células dendríticas y los macrófagos funcionan en una especie de acción conjunta, ¿listo? O coordinadas. Entonces eso es básicamente lo que hacen las células dendríticas, ¿sí? Las células APC son importantísimas principalmente porque permiten el reconocimiento de múltiples factores o de múltiples tipos de moléculas, como pueden ser de todo, ¿sí? Básicamente,
Y como son tantas y como tienen tantos patrones moleculares o receptores de patrones moleculares, les permite hacer esa internalización y ese procesamiento para expresar mediante los complejos de inmunocompatibilidad mayor, permitir aquella presentación del antígeno. Diferencia entre macrófago y célula dendrítica, pues claramente el macrófago es un fagocito y el macrófago, pues, mediante todas esas vías que tiene, la ruta, el estallido, la vía nitrógeno, la vía lisosomal y la vía estallido de respiratorio, pues es fagocítica, ¿no? Pero no solo esto, también permite presentarle los antígenos, ¿listo? Y esta presentación de antígenos pues se va a dar principalmente, ¿para qué? Pues se va a dar principalmente para lo que sería los linfocitos T que están migrando al lugar de lesión por la célula dendrítica que fue hasta allá a llamarlos. Esa es la función esencial de las células dendríticas. ¿Algún otro dato importante? No creo que haya relevante, simplemente decirles que en los hemogramas no se cuentan las células dendríticas porque pues son irrelevantes a nivel sanguíneo, y que las plasmocitoides, las células dendríticas plasmocitoides, las Langerhans y las inflamatorias presentan antígenos, pero la que mayor especialización y eficiencia tiene ante esto sería las de Langerhans.